A ver, imaginemos esta situación por un segundo. ¿Qué pasaría si solo tuviéramos exactamente 30 segundos para salvar una idea increíble antes de que la audiencia la ignore por completo y desaparezca para siempre? Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar un concepto que literalmente va a cambiar nuestra forma de comunicarnos. Pensemos que estamos frente a un público, ya sea en la sala de juntas o en un inmenso auditorio. Podemos tener el mejor contenido del mundo, pero los estudios de la comunicación persuasiva son clarísimos. El público decide si vale la pena escucharnos en esos primeros 30 segundos. Si no atrapamos esa atención de golpe, nuestro mensaje nace muerto. Es una carrera contrarreloj total, y aquí no se gana hablando más rápido, sino construyendo de forma muchísimo más inteligente. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La famosa arquitectura del discurso. Ojo, porque esto es un cambio de chip. Tenemos que dejar de ver una presentación como una simple lluvia de palabras sueltas. Es más bien como construir un rascacielos. Y claro, un edificio enorme no se sostiene por arte de magia, ¿verdad? Necesita planos súper precisos, unos cimientos a prueba de bombas y, por supuesto, un buen ingeniero discursivo al mando. Y aquí es donde entra nuestro primer concepto clave. Y prestemos mucha atención a esta palabra, el exordio. Básicamente es nuestro gancho de apertura. Si seguimos con la metáfora del edificio, esta sería la gran fachada. Su único propósito, de verdad, el único, es romper el estado mental de quien nos escucha y forzar su atención. Porque admitámoslo, la gente suele estar a sus cosas, pensando en qué van a cenar, en el atasco de luego o en ese correo que tienen sin responder. En esos primeros 30 segundos no hay que ser educados y ya está, hay que ser totalmente disruptivos. Hay que sacar a la gente de su letargo mental y traerla al aquí y a la hora. Y esto, sinceramente, es lo que separa a un principiante de un verdadero experto. Si empezamos diciendo algo como «Hola, muchas gracias por estar aquí, hoy voy a hablar de...», la ciencia nos dice que perdemos automáticamente al 50% de la sala. Así de duro. Es aburrido, es predecible. En cambio, las técnicas de impacto son un mundo aparte. ¿Qué tal lanzar una pregunta retadora del tipo «¿Qué pasaría si hoy fuera el último día de esta empresa?». O quizás un dato que perturbe un poco. Para cuando termine esta frase, 3 negocios habrán cerrado en este país. ¡Pum! Ese impacto crea una curiosidad instantánea. Y la curiosidad es el pegamento absoluto de la atención. Bueno, una vez que hemos captado la atención con esa gran fachada, nos toca entrar al edificio. Y aquí nos topamos con un límite cognitivo importantísimo, el número 3. Si a la audiencia le soltamos 7 puntos diferentes, el cerebro se satura, los mezcla y se agota rápidamente. Pero si damos 3 ideas, 3 conceptos bien claros, el cerebro los procesa y los guarda perfectamente. A nuestra mente le encantan los patrones, y el número 3 es la estructura mágica para recordar las cosas. Es el pilar de carga indiscutible de cualquier diseño discursivo que se precie. Lo que nos lleva directos a lo que los expertos llaman el método del trípode. Esta es la base indispensable para montar el cuerpo de nuestro mensaje. Todo gran discurso necesita 3 patas para no venirse abajo. La primera es el problema. Aquí contamos la realidad actual, cruda y dura, respondiendo a la pregunta de ¿qué está pasando? La segunda pata es la solución. Nuestra idea central, súper clara y sin dar rodeos, que responde a ¿qué proponemos? Y la tercera pata es la acción, es decir, los pasos concretos para la implementación, el cómo lo vamos a hacer. Si el mensaje tiene estas 3 partes bien armadas, la estructura aguantará el peso de cualquier tema, por complejo que sea. Eso sí, ojo con esto, porque hay una regla de oro inquebrantable. Un experto jamás salta de un tema a otro sin usar un puente. De poco nos sirven esos 3 pilares del trípode si los dejamos totalmente aislados. Necesitamos pasillos, conectores lógicos, lo que llamamos transiciones. No podemos estar hablando del problema y de repente ¡zas!, saltar a la solución sin avisar. Hay que llevar a la audiencia de la mano con frases como «Habiendo entendido la gravedad de este problema, pasemos a la única solución viable». Estos puentes verbales hacen que recorrer el interior de nuestro mensaje sea fluido, tenga toda la lógica del mundo y sea profundamente agradable de transitar. Y paso a paso llegamos a la parte más alta de nuestra estructura, la peroración, o como me gusta llamarlo, el cierre de oro. Si el exordio era nuestra fachada, el cierre de oro es ese techo espectacular que corona y protege todo el edificio. Y es vital porque es nuestra última oportunidad para dejar una marca permanente. Literalmente, es lo que la gente se va a llevar a casa en su memoria. Podemos haber dado un discurso impecable de 20 minutos, pero si fallamos en el cierre, la sensación general será de decepción total. Aquí es donde se consolida y se graba a fuego el mensaje final. Entonces, ¿cómo montamos este cierre de oro? Pues requiere 3 pasos súper concretos. Paso 1. El resumen ejecutivo. Básicamente recapitular nuestros 3 puntos del trípode en una sola frase. Muy al grano. Paso 2. El llamado a la acción. Nunca hay que terminar sin pedirle algo a la audiencia. Ya sea que cambien un hábito, que reflexionen, hay que pedirlo con absoluta claridad. Y el paso 3, la frase de resonancia. Este es el gran secreto de los oradores magistrales. Se trata de terminar con una frase corta, potente, dicha con un tono grave.
Y mucho cuidado con esto, nada de cerrar con un simple y anticlimático «gracias». Hay que soltar esa frase final y dejar que flote en el aire unos segundos, para maximizar la emoción. El agradecimiento ya vendrá luego, con una pequeña inclinación de cabeza cuando lleguen los aplausos. Llegados a este punto, la gran pregunta es, vale, toda esta ingeniería está muy bien, ¿pero funciona en la vida real, sobre todo cuando vamos con el tiempo pegado al talón? La respuesta es un rotundo sí, y la prueba de fuego definitiva para comprobarlo es el famosísimo elevator pitch, o discurso de ascensor. Las reglas de arquitectura que acabamos de repasar no cambian para nada según el tiempo disponible, simplemente se comprimen. Si no somos capaces de meter todo nuestro edificio en una miniatura perfecta, significa que nuestra estructura original tiene fallos graves, y hay que simplificarla, pero ya. Fijaos, este es el reto práctico definitivo, 60 segundos en total. Arrancamos en el segundo 0 lanzando nuestro gancho y presentando el problema. Hay que ser totalmente quirúrgicos. Al llegar al segundo 30, ya tenemos que estar plantando la solución de una forma innegable. Y nos quedan los últimos 30 segundos para dejar clarísimo el beneficio y nuestro llamado a la acción, culminando exactamente en el segundo 60. De verdad, quien es capaz de estructurar un mensaje complejo en este formato hipercomprimido, el día que disponga de una hora entera para hablar, va a ser absolutamente invencible. Para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar una reflexión final en el aire. ¿Qué tipo de arquitectura se va a construir para ese próximo gran mensaje? Porque a estas alturas ya no hay excusas para lanzar ideas como si fueran un montón de ladrillos desordenados. Ahora tenemos los planos detallados. Tenemos el gancho explosivo del exordio. Contamos con la estabilidad inquebrantable del método del trípode. Y tenemos la contundencia memorable del cierre de oro. La próxima vez que tomemos la palabra, recordemos que no estamos simplemente hablando por hablar. Estamos construyendo una experiencia viva en la mente de quienes nos escuchen. Así que construyamos algo que de verdad valga la pena recordar.